Buenos días, Buenos días. nuevamente aquí hoy con ustedes. ¿Cuántas de ustedes conocen el plátano variegado? ¿Sí ven esa mata que está allí diagonal? Es una mata de plátano. Y mire que las hojas son, como aquí les decimos variegadas, o sea, como pintadas. Y los plátanos también salen de así, salen pintones, verdes y blancos, verdes y blancos. Cuando ve plátano se los muestro. Es un plátano variegado. Es muy lindo. Sí. Bueno, hoy vamos con un tema que lo tenía en mente desde hace rato, el Señor me lo había puesto, pero lo voy a dividir como en dos o en tres partes, porque esto del plátano no es, no es casualidad. Nosotras hoy vamos a hablar sobre bendición financiera para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Pero para bendecir, es decir, para ir al futuro, nosotros tenemos que antes mirar el pasado. No para vivir en el pasado, o sea, yo voy aquí a hacer una, y se las voy a poner, pasado, presente y futuro. Cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hijos, se ve al derecho, se ve al revés. Tenemos un pasado, un presente y un futuro, ¿cierto? Sí, está bien. Y eso es en cualquier área de nuestra vida, pero podemos cometer errores garrafales en cualquier área. Lo que voy a hablar inicialmente va a ser en cualquier área, se aplica para cualquier área. Una es vivir en el pasado y tomar decisiones con base en cosas que pasaron en el pasado. Muchas veces, aclaro, eso no es consciente. ¿Sí? Eso no es consciente. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que a mí no me gusta el pescado. Y me invento, no me gusta el pescado y no me gusta el pescado. Pero ¿qué pasa? Es que a mi mamá no le gustaba el pescado, a mi abuelita no le gustaba el pescado, en mi casa nunca hacían pescado. Entonces yo ya tomé esa decisión también para mi vida, que a mí no me gusta el pescado, ¿cierto? Porque estoy tomando decisiones con base en el pasado. Y esos, aquí hemos hablado muchas veces de esto que se llama mandatos, ¿cierto? El mandato, hay muchos mandatos, ahorita no me quiero estacionar en uno de ellos, pero si nosotros queremos orar por la bienestar financiero de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestras generaciones, para que en el presente y en el futuro, un versículo que a mí me encanta en este aspecto dice que los padres dejarán herencia a sus hijos. No dice los padres dejarán deudas, dejarán miseria, los hijos no tendrán absolutamente nada, no dice los padres dejarán herencia a sus hijos y esa herencia viene en todos los aspectos. Herencia, por ejemplo, yo miro los que van a la casa de mi mamá, sabe que a ella le encanta tener flores, hace unos arreglos florales divinos. Y ella siempre que uno va a la casa de ella tiene un arreglo de flores, de rosas. Bueno, ella se inventa con palitos, con ramas y siempre tiene unos arreglos florales muy lindos. Sin que ella me hubiera sentado a mí un día y decirle, Vivian, usted también tiene que tener flores en su casa porque jamás lo hizo. Esa herencia quedó. Y yo siempre desde que me independicé y salí de casa, siempre en mi casa he tenido flores, me encanta. Muchas de las personas que me conocían y sabían, ay, quiero ir a la casa de Vivian, ¿qué le llevo? Sabía que iban a la fija si me llevaban algo de flores. O sea, llegaban con tres girasoles o con lo que fuera y sabía que iban a la fija porque me encantaba o me encanta tener flores en mi casa. Y una cosa que me impacta es que mi hija se fue a vivir, ya les he contado 100 veces, hace mucho tiempo, y vivía en un cuarto. Al principio vivía en un cuarto de la universidad, o sea, no vivía ni en apartamento ni en la casa, un cuarto.
Y una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a ese cuarto fue coger una botellita y ponerle una flor. En su cuarto, en su escritorio, tenía una flor. Así empezó. Y toda mi familia sabe que hoy en día yo le digo que es una granjera, porque tiene en un apartamentico de, no sé, de 40 metros o de 50 metros, porque ustedes saben que fuera de Colombia los espacios no son muy grandes, ella mantiene siempre flores, matas, todo eso. Y mire, esa es la herencia, una de las muchas herencias que pasó mi mamá, ¿cierto? Yo no sé si en ese aspecto ustedes también se pueden devolver, puede decir, no, es que mi mamá nunca tenía ni una mata, con razón a mí se me muere cualquier mata y mis hijos tampoco les da por tener matas. Ahora, yo no digo que sea bueno o malo, lo que digo es que las herencias se pueden pasar, ¿cierto? Y eso pasa también con la parte financiera, y por eso hoy voy a empezar de atrás hacia adelante, porque toca empezar a barrer. Es una cosa que sí, ya no sé ni quién me enseñó, a uno le decían, usted tiene que barrer de adentro hacia afuera. Usted no puede empezar a barrer en la puertica nomás, porque entonces todo el mugre que tiene atrás y adelante, ¿qué pasó? ¿Cierto? Uno tiene que barrer de adentro hacia afuera. Y la primera parte, esta parte de finanzas que voy a tratar hoy, de pronto muchas van a decir, ah, no, pero es que va a hablar generalidades, va a hablar cosas de atrás, cosas que hoy en día a nosotros no, o a mis hijos, ¿qué les va a interesar? ¿Cómo fue el abuelo? ¿Cómo fue el bisabuelo? ¿Qué pudo pasar? Pero lamento contarles que así como nosotros hoy estamos orando por estamos bendiciendo nuestras generaciones, yo creo que muchas de nosotras sabemos que estas bendiciones van a alcanzar a familia que no vamos a conocer. O sea, yo estoy bendiciendo a tataranietos que muy seguramente no voy a alcanzar a conocer, ¿cierto? Pero estoy muy segura que esas bendiciones los van a alcanzar. Muy segura que las bendiciones, que la oración que llevamos haciendo los van a alcanzar. Así, lamentablemente, maldiciones que vienen de abuelos y de tatarabuelos pueden pueden estar alcanzando a nosotros y a nuestros hijos. Nada más el hecho de ser malos administradores. Y es algo que hoy, la oración mía de hoy va a ser más para que el Señor nos dé discernimiento y que podamos ver una película, o sea, que podamos trazar como una línea esto de pasado, presente y futuro. ¿Cómo fue el pasado? ¿Cómo fue mi abuelo? Por ejemplo, mis dos abuelos fueron pésimos administradores financieramente. Y me siento aquí y digo, ¿cómo sería? Si eso fueron mis abuelos, ¿cómo serían los tatarabuelos? ¿Y cómo fueron mis padres? ¿Y cómo soy yo hoy en día? Puedo decir, mire, es que mi problema no es que no llegue plata a mis manos. Mi problema es que soy mala administradora y ya lo estoy viendo en mis hijos. ¿Cierto? Otros aspectos, puede ser el aspecto de no tener emprendimiento, de no tener, yo creo, no sé si por comodidad o porque también nos lo han enseñado, hemos confundido siempre humildad con pobreza. Y cuando en la Biblia nos hablan tanto de humildad, ¿cierto? Porque en la Biblia habla mucho de humildad, nos hemos querido, yo soy humilde, luego soy pobre. Yo soy humilde, luego no tengo para mercar la próxima semana, porque soy humilde. Yo soy humilde, entonces me van a cortar la luz o no tengo, o si mi hijo se enferma no tengo con qué comprarle la medicina porque soy humilde. Porque hemos querido poner en el mismo plano humildad con pobreza. Y yo veo que en la Biblia, en la mayoría de casos, todos los patriarcas de la Biblia fueron muy bendecidos económicamente. Y la Biblia se ocupa de hablar de ello. Si no fuera importante, no me hubiera dicho que Abraham, que Isaac, que Jacob, que todos, que Moisés, todo lo que tenían, que Salomón, ¿cierto? Si no fuera relevante, no me hubieran contado cómo vivieron ellos. Y ellos no vivieron en la pobreza. Ellos hablan de cabras, hablan de todo lo que tenían. Ellos eran multimillonarios. El Señor los hizo multimillonarios. Entonces, para empezar a hablar de bienestar financiero para nuestros hijos, lo primero que quisiera que miráramos y empezáramos orando es para que el Señor nos muestre una película del pasado de nuestra familia. A veces no es agradable, ¿cierto? No es agradable aceptar. Primero, cómo fueron nuestros abuelos, que de pronto fueron los que alcanzamos a recordar o a ver.
pero también que nos den discernimiento. Yo he estado en ministraciones y en oraciones donde han salido cosas que nosotros estamos pagando consecuencias de lo que hicieron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Pero es momento de cortar. O sea, no es para decir, es que mi bisabuelo estafaba o hizo tal cosa y entonces ahorita lo estoy pagando, o por eso somos así. Puede pasar, pero es momento de cortar en el nombre de Jesús. Por eso podemos, así como podemos bendecir, podemos en el nombre de Jesús cortar maldiciones generacionales. Voy a algunos versículos que quiero que tengamos muy en claros. Santiago 5. Están hablando es que a mí me parece que a veces nosotros cortamos, ¿no? Porque dice, ahí están hablando contra los ricos. En Santiago 5 dice, no, están hablando contra los ricos opresores. Y es lo que primero que yo quisiera que empezáramos a pensar. No sé si venimos de una familia donde, sí, es que mis abuelos o mi bisabuelo o mi tatarabuelo tuvo al principio, pero ¿cómo fue él con el dinero que tenía? Él lo oprimió. Acuérdense que dice que el Señor es defensor de viudas y de huérfanos. Habla de que cada uno es digno de su salario. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, de pronto se aprovecharon de otras personas financieramente hablando. Ahorita no nos vamos a dar en otras partes, pero financieramente hablando, de pronto no pagaban sus deudas, de pronto cómo serían, y eso únicamente en revelación el Señor nos lo puede mostrar. A veces no es bueno, no, mi abuelo era un santo, me consentía, me mimaba, no, es que mi abuelo fue el mejor abuelo del mundo, el tatarabuelo, pero conmigo, pero ¿cómo sería? Y solo el Señor nos puede dar herramientas para esto. Aquí dice, ahora ustedes los ricos, escuchen con cuidado, lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Yo a veces pienso cuántas familias de hoy en día no son descendientes de ricos que oprimieron a sus empleados, que oprimieron o hicieron cosas que no debían ser 4 generaciones atrás. Una de las cosas que tenemos que orar, dice, sus riquezas están podridas. Hay familias que tienen riqueza podrida. Hoy en día todo lo que tenga que ver con narcotráfico, con cosas de estas, pero años atrás habían otro tipo de riquezas podridas. Y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará. Ojo, los acusará. Una oración que yo hago hace muchos años antes de orar, antes de uno orar por bendiciones, es decir, Señor, yo no quiero ser acusada, que ni mis hijos ni mis generaciones sigan siendo acusados. Dice, su ogro los acusará y los consumirá como fuego. Ustedes acumulan riqueza hasta el último tiempo. Pero mire lo que dice, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado. El simple hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, hacía mucho tiempo las personas decían, yo me traje una niña del campo y vive aquí y entonces hace el oficio y no se le paga. Yo no sé cuántas han escuchado de esas historias, ¿cierto? Sueldos no pagados. Mire lo que dice aquí. Dice, claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado. Y esos sueldos que con engaños no han pagado están en todas las áreas, aún en iglesias. Si una persona trabaja tiempo completo en una iglesia, se le debe pagar. A los que trabajan levantando sus cosechas, y el clamor de estos trabajadores ha llegado al oído del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado engordar para el día de la matanza.
A la gente honrada le han condenado a morir sin que pudiera defenderse. Entonces, lo primero que tenemos es ir a nuestro pasado, mirar de dónde pudimos venir. Si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia viene de algo, hemos tenido algo por lo cual no nos dan bien las cosas hoy en día. ¿Por qué les mostré la mata de plátano? Porque uno no puede ir a sembrar únicamente cualquier mata pretendiendo que le dé. Uno antes tiene que alistar el terreno, sea la que vaya a sembrar. O sea, si usted coge arena de mar y siembra una mata, no se le da. Puede ser la mejor mata comprada en el vivero, mejor dicho, es que lo compré en el mejor vivero de Bogotá donde ustedes vivan. Pero si las siembran en un sitio donde no es, no se le da. Y de pronto a veces eso es lo que está pasando. Dice, pero es que yo trabajo, pero es que me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche, pero es que yo trato la palabra, ¿no? Yo trato. ¿Por qué no? Porque no hemos visto nuestro pasado. Entonces, esta primera parte, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos muestre para limpiar. Y nosotras, como madres, como abuelas, tenemos la facultad, acuérdense lo que yo les hablaba aquel día, la facultad y el derecho de orar y de cortar maldiciones generacionales. Negándolas no las vamos a lograr. No, es que mi papá era el mejor, mi abuelo era el mejor, mi abuelo, no, mi abuelo fue un jugador y eso trae maldición. Mi abuelo, o sea, no para acusar, pero sí para decir, Señor, hoy reconozco delante de ti lo que pasaba en mi familia. No me gusta decirlo. Ahora que me acuerdo, me estás mostrando que en mi familia hubo trabajadores a los que no se les pagaron. En mi familia yo sé, ahora sé que mi papá dejaba de pagar deudas, que mi abuelo dejaba de pagar deudas. No me gusta reconocerlo, hay cosas que a uno no le gusta, ¿cierto? Uno le gustaría mostrar a su familia como si fuera un papel en blanco, divinos, preciosos, no hubo nada, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ¿cierto? Reconozco que mi abuelo fue perezoso para trabajar, no fue diligente, más bien buscaba a quien hacerle la trampa. Pero eso solo nos lo puede mostrar el Señor en oración y es la primera parte de nuestra bendición, de la bendición económica y financiera, que hemos traído también con respecto a estas bendiciones financieras. Algunas de nosotras hemos traído y le hemos pasado a nuestra familia lo que yo les dije, la humildad. O sea, seamos humildes, luego somos pobres. Entonces no tengamos aspiraciones porque somos humildes, ¿cierto? No querramos tener un carro o un carro que no se nos... Yo a veces a algunos carros, al primer carro que yo tuve le decía que era San José, porque iba de la casa al taller y del taller a la casa. Se me varaba, me dejaba tirada en todas partes. Entonces yo lo bauticé San José, ¿cierto? Y yo quería cambiar un carro que no me dejaba tirada, que no me dejara tirada en todas partes. Y no tener aspiraciones. Y hemos traspasado o hemos recibido también, que es lo otro que vamos a mirar, que recibimos de nuestras abuelas, en el caso de nosotras las mujeres específicamente, que es que tenemos que tener contentamiento y el contentamiento entonces lo equiparamos con resignación. No es que en la casa, en nuestra familia, nadie ha vivido en casa propia, nadie. Toda la vida hemos pagado arriendo desde los abuelos, los tatarabuelos, hemos pagado arriendo. Pero tenemos que tener contentamiento. Y yo sí creo que hay que tener contentamiento. Pero eso no significa que no pensemos en el futuro. O sea, nosotros vamos a pasar del pasado, que es lo que estamos acá. La próxima vez que hablemos de finanzas vamos a hablar del presente para poder planificar el futuro. ¿Qué error cometemos nosotros? Muchas veces empezamos a orar por este futuro. Señor, que tenga, que no nos falte, que bendícelos, que podamos comprar algo, que bueno, pero ¿cómo está nuestro pasado? ¿Cómo está nuestro presente? Entonces, hoy nos vamos a centrar en sanar este pasado para poder empezar a bendecir el presente y hacer cosas por el presente y el futuro. Ojo que este pasado, muy seguramente, ninguna de nosotras tuvimos la culpa. Yo no tuve la culpa, es más, ni nací cuando estaba haciendo mis abuelos algunas cosas. Pero resulta que la Biblia dice que nosotros
somos culpables y que nosotros cargamos con lo que hicieron nuestros padres. Aún psicológicamente, cuando alguien llega a una consulta de psicología, le dice, ¿y su papá cómo era? ¿Y su mamá cómo era? Es más, a la persona se le hace una cosa que se llama mapa, mamá y papá, ¿cierto? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene? Porque nosotros somos el resultado de lo que hemos aprendido de nuestros padres. Esto no lo digo yo. En la palabra de Dios tenemos muchas cosas que respaldan y vamos a empezar a orar, a conocer algunas de estas y a orar por ellas. Les voy a dar los versículos. En Santiago 68, por ejemplo, nos habla de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿En cuál? En Salmo 68, 5. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Entonces, lo primero por lo que yo quisiera que oráramos es que el Señor nos muestre si en nuestra familia ha habido opresión, si hemos hecho daño, si nuestros abuelos hizo daño, se aprovechó financieramente de la inocencia, del maltrato, como esta mujer hace muchos años no había quien la defendiera, entonces yo la voy a sacar de la casa o le voy a cobrar más, o bueno, ese tipo de las cosas. Y acuérdense que aquí dice, el Señor es defensor de los padres, defensor de los huérfanos y de las viudas. Vamos a empezar a orar y a limpiar nuestro pasado para que nuestro presente sea mejor. ¿Listo? Mi Señor, este tema de las finanzas familiares nos afecta, Dios, y tú nos pusiste en esta tierra con cuerpo, alma y espíritu. Y tú hablas en tu palabra que muchos de los hombres a los que tú amaste fueron financieramente independientes, libres, y aún más de allá fueron financieramente ricos. Señor, estamos convencidos de que tú nos quieres bendecir, y cuando hablas de bendiciones, esas bendiciones no solamente cobijan la parte espiritual, no solamente cobijan la parte familiar, la parte de salud, sino también la parte económica, Dios. Y por eso, hoy como madres de estas generaciones, de estos hijos, de estos nietos, a los que vemos por años y años luchando con su parte económica, Señor, hoy venimos a limpiar nuestro pasado, a que nos reveles, y en cada caso, Señor, es distinto. Pero yo pido hoy, Señor, revelación para nosotras, para poder interceder y para poder en el nombre de Jesús borrar, apagar, pedir perdón inicialmente por todo lo que pudo haber hecho nuestra familia, y que hoy nuestros hijos, nosotras mismas y nuestros nietos pueden pagar las consecuencias, porque en tu palabra dice que no hay maldición sin causa. Por eso, Señor, yo te pido que hoy nos muestres, nos reveles, y que en el transcurso de los días que vienen nos sigas revelando cuál puede ser la causa del estancamiento financiero, de la falta de administración correcta, de la parte de espíritu, Señor, del contentamiento que tenemos y que no es contentamiento, sino es una resignación. Señor, tú en tus palabras, aún en la mujer virtuosa, nos muestras una mujer triunfante con su familia, con su esposo, pero también triunfante y valorada económicamente. Señor, no nos muestras una mujer que no toma decisiones, una mujer apagada, una mujer que depende totalmente de los demás. Al contrario, tú nos revelas una mujer empoderada, una mujer que tiene diferentes negocios. Señor, yo te pido que nuestras generaciones sean generaciones bendecidas, que tú ensanches sus territorios, Señor. Pero para eso, Señor, hoy yo te pido que tú nos muestres, que tú nos reveles, Señor, si en nuestra familia, y nosotros mismos, nuestros padres, nuestros abuelos,
han maltratado a viudas o a huérfanos, se han aprovechado financieramente de ellos, se han aprovechado de su salario. Señor, yo te pido perdón y te pido en el nombre del Señor Jesús que si por ahí se han abierto puertas de maldición financiera sobre nuestra familia, hoy sean cortadas, Señor. Yo te pido que nos reveles, que nos muestres y pedimos perdón, Señor, aun si no lo hemos hecho nosotros mismos. Si hay revelación, Señor, si tenemos nombres, si nos traen recuerdos, Señor, es el momento. Tú eres el padre de los huérfanos y defiendes a las viudas, Señor. Y hoy te pedimos perdón si nuestra familia, si la familia Jamaica, si la familia Betancourt, si la familia Osorio, Señor, se aprovechó, si fue opresora de viuda y de huérfano, Señor. Te pido perdón si hicimos eso y hoy lo estamos pagando. Gracias, Señor, porque en ti tenemos seguridad de que si pedimos perdón seremos lavados, Señor, de nuestras maldiciones generacionales. Señor, tú en el Salmo 113 dices que tú te inclinas a mirarnos y que levantas del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Por eso entiendo, Señor, que tú no nos quieres pobres, tú no nos quieres mendigando en un basurero. Y aunque no sea literal, Señor, no, el basurero puede ser basurero emocional, mendigando emociones, mendigando el sueldo, mendigando cada mes, Señor, con qué pagar los servicios. Tú dices, Señor, en tu palabra, que tú levantas del polvo a los pobres. Y hoy, Señor, como madres, como tías, como abuelas, hoy vamos a empezar a orar por esta palabra, Señor. Que tú nos levantes, que levantes nuestra familia, que la familia Betancourt Osorio no se distinga por ser la familia pobrecita, que pobres no tienen para el arriendo, pobrecitos, toda la ropa tiene que ser regalada o tiene que ser, Señor, haznos humildes, pero no nos hagas resignados y pensar que humilde es ser pobre, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a mirar qué mentalidad traemos de nuestros padres, así como podemos tener mentalidad en muchas cosas buenas. ¿Qué mentalidad, Señor, nos dieron nuestros abuelos y nuestros padres con respecto al dinero? Aún podemos estar pensando que tú no amas a los ricos, que tú no amas a las personas si tienen dinero y que por eso tenemos que ser pobres, que por eso nos va bien si no tenemos con qué pagar el siguiente mes de colegio a los muchachos. Qué mentalidad, Señor, y yo te pido que hoy seas tú mismo renovando la mente de nosotros, para así mismo empezar a renovar la mente de nuestras generaciones. No queremos ser acumuladores, no queremos ser personas que sean tacañas, pero Señor, tampoco queremos tener mentalidad de pobreza, mentalidad de miseria. Señor, ¿qué yugos estamos cargando? ¿Yugo de deudas? ¿De siempre vivir endeudados? Como dicen, que el mes sea más largo que la quincena, que de hecho desde principio de mes ya estamos sabiendo que no nos va a alcanzar. Ese es el yugo que estamos cargando. Señor, hoy en el nombre de Jesús rompemos esa maldición generacional de estar debiendo, de que sea normal estar pidiendo prestado, de que sea normal estar empeñando las cosas, de que sea normal el gota a gota. Señor, rompe yugos, muéstranos de dónde nace ese yugo. Somos hijas del Rey. Señor, ayúdanos a entender que nosotras no somos las dueñas, o nuestra familia no va a ser totalmente las dueñas del dinero, pero sí somos administradores y tenemos derecho a vivir con dignidad, a tener sueños, a no tener angustias financieras. En tu palabra dice prestar y no pedir prestado, Señor. Y hoy eso es lo que queremos. Señor, ¿qué cargamos con respecto a las finanzas en nuestra familia? ¿Tenemos mentalidad de escasez?
Hablamos en diminutivo, solo puede comprar 2 huevitos, este poquito, este tris. Señor, ¿qué mentalidad cargamos? ¿Cómo era nuestra abuela? ¿Cómo eran nuestros bisabuelos financieramente? Aún poder hacer mercado para la quincena o poder hacer mercado para el mes no está dentro de nuestras costumbres, porque tengo mentalidad de escasez, aún teniendo el dinero para poder comprar el mercado para una quincena. Señor, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestra familia? A veces decimos, es que no hay plata para comprar, pero se pueden preparar tantas cosas deliciosas a la mitad de la mitad de la mitad de lo que sale salirlas a comprar, pero es que queremos salir a comprar. Señor, muéstranos qué mentalidad estamos cargando. A veces hasta protegemos la ruina. Es que el Señor quiere que yo viva así. Es que así somos. Así es nuestra familia. Pero Señor, ayúdanos hoy a identificar. Llévanos a nuestro pasado. No para disculparnos, no para sentirnos víctimas, no para decir que por eso somos así, sino para mirar cómo fue. Danos una mirada, Señor, certera, para poder empezar a barrer, a quitar en el nombre de Jesús cada una de las cosas que estemos mirando. Como si pudiéramos meter una cámara escondida en el pasado. ¿Cómo fueron ellos y qué estamos cargando? El espíritu de conformismo, de esperar a ver qué pasa, de que en el camino se alivian las cargas. Señor, si en nuestra familia sabemos que no les pagábamos las deudas, sabemos que vivíamos de pedir prestado, como dicen, de deberle a cada santo una vela. También eso, Señor, hoy yo te pido que nos limpies, que nos ayudes. Hoy yo te pido, Señor, que dejemos de cargar con esas costumbres que tenía la familia. Si es maldición generacional, Señor, si vemos que viene de familia a familia. Aún, Señor, si tú nos muestras que fue la mamá, es que mi abuela tuvo que trabajar porque mi abuelo bebía y no daba, y fue la abuela la que de alguna forma, aún con mucha miseria, pero sacó sus hijos adelante. Vemos que mi mamá le tocó hacer lo mismo. Fue la proveedora de la casa porque el abuelo por alguna razón no pudo. Mi mamá de pronto hizo lo mismo. De pronto ahora soy yo la que estoy dando todo para la casa. Señor, ayúdanos a ver esa película, Señor, ayúdanos a revelarla, a mostrarnos, para que no pase lo mismo. A mí me gustaría que mis hijos vivieran la situación económica tal y como yo la estoy viviendo. Que mis hijos repitieran cada cosa que vivió mi abuela, financieramente hablando. Que mis hijas vivieran la parte financiera, el hecho de no tener pensión o sí tenerla tal y como yo la estoy viviendo. Señor, muéstranos ese pasado para poder pedir perdón y reparar, para poder pasar a nuestras generaciones cosas nuevas, para que el pasado no sea repetitivo, que llevamos 5 generaciones iguales, 6 iguales. En todos los aspectos es igual, Señor. Aún en el aspecto de que mi abuelo bebía, de pronto era alcohólico, pero entonces ahora yo lo que no tengo es dominio con la comida. De pronto o fumo y ahora cuando mis hijos quieren fumar, entonces ahí sí me enfurezco. Señor, que viene de generaciones que no hemos cortado y queremos cortarlo en el presente sin irnos para el pasado, Señor. Hoy muéstranos, Señor, qué mentalidad cargamos del pasado. Mentalidad de culpa, mentalidad de esclavitud, mentalidad de ruina, mentalidad de estar debiéndole, de miseria, mentalidad de que yo siempre tengo que esperar a que mi hijo me esté pidiendo, aunque esté casado.
que tengo que suplirle las cosas y uno dice, no, es que apenas le estoy dando para ayudas de la administración o para ayudas permanentemente. Yo como madre estoy contribuyendo a la mentalidad de ruina, de escasez y de pobreza de mis generaciones. Señor, muéstranos. Solo tú, Señor, solo tu palabra puede hacer que veamos qué está pasando en cada familia. Cada familia tiene historias diferentes. Señor, tú hablas en 1 Timoteo que el obrero es digno de su salario. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en nuestra familia no se han pagado los salarios dignos para las personas, para los obreros. Si hemos aún aceptado permanentemente trabajar sin recibir el salario adecuado. Señor, revélanos si nuestros abuelos fueron abusadores con sus empleados, si los tatarabuelos no pagaban. Señor, podemos estar cargando ese lastre. Si tuvieron una empleada de servicio, un conductor, un ayudante, Señor. Hoy yo te pido, Dios, que seas tú restituyendo, que seas perdonándonos, Dios. Perdona la mancha familiar que puede venir. Señor, hay otro principio que a veces nos encantaría saltarnos, pero son principios que hablas en tu palabra y son principios de diezmos, de ofrendas y de primicias. Y cuando nos hablan de eso, pensamos que es que nos quieren robar la plata, que es que no queremos dar. Pero Señor, sin esos principios no podemos pedir bendición financiera. Tu palabra es muy clara, Señor. En Filipenses 4 habla de las ofrendas que fueron enviadas. Dice que son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y ojo, son ofrendas, no son diezmos. Son tres cosas diferentes: ofrendas, diezmo y primicias. Señor, yo te pido que hoy en el corazón de cada una de nosotras, primero que todo podamos quitar el concepto de que es robo, de que nos están quitando nuestro dinero. Que seas tú mismo, Señor, estableciendo estos principios para poder bendecir financieramente nuestra familia y nuestras generaciones. Señor, quítanos ese pensamiento de que no debemos diezmar, de que no debemos ofrendar. Señor, en muchas partes de tu palabra hablas de esto. En Éxodo 22 hablas de las primicias. En Éxodo 22:19 dices, traerás a la casa de Dios los primeros frutos de tu tierra. Eso habla de primicias. Eso no son diezmos, no son ofrendas, son primicias. Y si tenemos dudas, Señor, yo te pido que cada una de nosotras podamos preguntar. En Éxodo 22:29 dice, no retendrán las primicias. Dios, enséñanos, revélanos y muéstranos, Señor. Perdónanos si no las hemos estado dando. Perdónanos si no estamos cumpliendo con estos principios de finanzas. Por eso es tan importante enero, que son las primicias del año. Ayúdanos a ser buenas administradoras, que nuestros hijos lo vean, que nuestras generaciones sepan. Señor, que eso no sea una puerta para que el diablo se aproveche. Señor, aparte hablas del diezmo.
En Génesis 22:28 dice, esta piedra que he levantado como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Señor, esto no lo estamos inventando. Dice, de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. En Génesis 14:20 también hablas, Abraham, un hombre multimillonario de su época, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Señor, hoy yo te pido que tú nos hagas diferenciar esos tres principios de diezmos, ofrendas y primicias, porque también es la puerta para la bendición financiera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos dejar herencia a nuestros hijos, a que tengamos ya esos principios, a que podamos limpiar ese pasado con el que venimos cargando y aun que muchas de nosotras no lo sabemos. Señor, si hay iniquidad en nuestra familia, muéstranosla, no para acusar, Señor, sino para cortar en el nombre de Jesús. Si tú, Señor, nos revelas patrones, es que en mi familia siempre hemos pagado gota a gota, siempre hemos empeñado. Si se vienen presentando esos patrones, Señor, ayúdanos, muéstranos, ábrenos los ojos de cosas que no se deben hacer. Muéstranos, Señor, de dónde estamos viniendo, por qué nos están pasando. Señor, hoy en día tenemos tu ADN. Yo te pido que nos reveles. Señor, tú nos quieres prosperar. Hoy yo te pido prosperidad para mi familia. Pero para ello te pido, Señor, que podamos limpiar, sacar el polvo, la suciedad que traemos de atrás. Muéstranos, Señor. Hoy yo oro, Señor, para que nuestros ingresos sean más grandes que nuestros egresos, económicamente hablando. Pero, Señor, muéstranos la causa si esto no está sucediendo. Si hay maldición, no confundamos maldición con pereza, con desánimo, con contentamiento disfrazado de resignación. Muéstranos, Señor, yo te pido, Dios, que nuestra familia cambie, que empiece a tener tu ADN, que no nos escudemos en que tú eras una persona pobre, porque no fuiste pobre, fuiste humilde, pero no pobre. A veces decimos es que el Señor Jesús nació en un pesebre, y sí es cierto, nació en un pesebre, pero en ninguna parte de la Biblia yo he encontrado que nació en un pesebre porque no tuviera plata para pagar un hospedaje. José y María buscaron hospedaje y no había. Entonces se fueron a un pesebre. Pero no dice que no tuvieran el dinero para poder pagar un hospedaje digno. Señor, quítanos la mentalidad aún que hemos tenido como cristianos para creer que somos humildes y no tener aspiraciones para nosotros, para nuestros hijos, para que estemos asustados en tiempo de tristeza, en tiempo de calamidad económica, que nunca hemos podido mantener un ahorro, que nunca hemos podido tener un poco de mentalidad, de poder invertir, de poder ahorrar. Hoy, Señor, yo te pido que esta mañana sea de barrer nuestro pasado, de que tú nos muestres qué pudo haber y de limpiar, para poder en otro día, Señor, empezar ya a orar por nuestro presente y por nuestro futuro financiero. Gracias, Señor, por esta mañana. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.